En principio no sabíamos qué es esta actividad, habréis visto el vídeo que os he colgado para que sigáis un poquito entendiendo la idea, ¿vale? Y ahora en un principio vamos a acabar de ver la AFS. La AFS, como habéis visto, ¿vale? Tiene dos situaciones de trabajo. Como veis aquí, situación de maniobra, en la que el vehículo está parado o en velocidad muy baja, tendrá 2 vueltas de volante, entonces solo con 2 vueltas de volante somos capaces de girar todo lo que es el recorrido de las ruedas, tenemos una relación más directa de un movimiento de volante con un movimiento de rueda, ¿vale? Por lo tanto, giraréis el volante, giraréis mucho más la rueda con menor esfuerzo. De la siguiente idea, vamos a ver, estamos en carretera, cogemos curva, yo lo que no quiero es que gire demasiado la rueda porque sabéis que con poco que gire la rueda enseguida coge trayectoria a altas velocidades, con lo que el volante tendremos unas 6 vueltas, ¿vale? De tope a tope, con lo que cuando giréis el volante girará poco la rueda. Suaviza, por lo tanto, y en caso de fallo de conducción, un giro repentino y demás, pues no es una problemática que incida en colisión, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué actividad quiero que hagáis? La siguiente. Ahora paráis ya tranquilamente después del vídeo, después de todo lo que hemos visto en teoría y quiero que me expliquéis cuál es la diferencia de comportamiento a bajas y altas velocidades para entender un poquito qué es lo que pasa. ¿De acuerdo? Bien, acordaros, bajas velocidades o semiparado, 2 vueltas de volante, giro de ruedas completo. Me cuesta poco esfuerzo y tengo una relación directa. Conforme yo muevo el volante, se mueve mucho la rueda. Altas velocidades, totalmente contrario a lo que acabamos de explicar. 6 vueltas de volante implica de movimiento de tope a tope. ¿De acuerdo? Bien, sigamos un poquito y ahora vamos a pasar a la dirección electromecánica de doble piñón. ¿De acuerdo? Bien, esto lo veremos con más tranquilidad, pero en un principio, ¿de acuerdo? Es otra tipología de dirección eléctrica, ¿de acuerdo? Esta, como veréis, ¿vale? La veremos ahora a continuación. Es un poco similar, pero tiene ciertas diferencias, ¿vale? Entonces vamos a volver atrás tranquilamente, entenderemos los elementos que tiene, cómo funciona y vosotros ya me lo explicáis, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver. La dirección electromecánica de doble piñón hace mención a lo que sería otro tipo de trabajo, ¿de acuerdo? El otro tipo de trabajo es que en vez de actuar como en la otra que actuaba entre el volante y lo que sería el piñón de ataque, teníamos aquí el conjunto de trabajo con el tren empicicloidal y el motor eléctrico. Aquí lo que tenemos es algo diferente. Aquí tenemos un piñón que va a atacar, ¿vale? Vamos a tener una serie de sensores y unidades de control que nos van a decir a un motor eléctrico, que lo vemos aquí en azul, que este segundo piñón sea el que me ayude a deslizar la cremallera. Ya no solo con el de ataque que tengo inicialmente, como veis aquí en verde, sino que lo que vamos a trabajar es con un segundo motor, ¿vale? Un segundo piñón que tiene un motor para su movimiento. Lo demás es igual, vemos la cremallera, vemos todos los elementos que tenemos en una dirección asistida, como las hidráulicas, quitamos todo el componente hidráulico, pero metemos un piñón por una parte que le da una información con un conjunto de sensores a una unidad de control y le dice al motor eléctrico qué es lo que quiere que haga y cómo. ¿De acuerdo? Bien, si os fijáis aquí lo que os he puesto es que es un sistema de dirección asistida eléctrica, es sensible a la velocidad, igual que en el anterior, en el AFS, según la velocidad vamos a hacerlo de una manera o de otra. En este caso, solo se va a activar cuando sea necesario. Muy importante, por favor, olvidaros de la hidráulica. En la eléctrica no vamos a tener esos componentes. Por lo tanto, suprimimos depósitos, suprimimos bombas, suprimimos válvulas distribuidoras y lo cambiamos todo por ¿quién? Por ese motor eléctrico que mueve directamente la cremallera. Bien, aquí tenemos una imagen de cómo sería esa caja de dirección. Como veis, son similares a las que estamos trabajando en taller. Tendremos la caja de dirección, ahí dentro ya sabéis que está la cremallera, entra por aquí de la caña, lo que sería el piñón ataca aquí, pero si os fijáis, de aquí le sacamos ya una información que es un sensor de par, de según el par con el que tú estás intentando generar el movimiento de cremallera, ahí ya está hablando un poquito de lo que son informaciones que tiene que recibir una unidad de control. La unidad de control la tenemos aquí. Como veis, la información que le llega por aquí, ¿vale? Y esta unidad de control le da una respuesta y se la envía a este motor eléctrico que trabajará sobre la otra parte de la cremallera, ¿vale? Lo que sería el trabajo de movimiento de rueda. Componentes, por lo tanto, sensores, ángulo de dirección, el par de dirección, el régimen de motor. Vamos a sacar muchas informaciones para saber exactamente qué está haciendo el vehículo y qué quiere hacer el conductor, ¿de acuerdo? Todo esto pasa por una unidad de control
que al final acciona y envía la respuesta al motor eléctrico y ese motor eléctrico entra a trabajar directamente en la caja de dirección. Como veis, ya está montado aquí y no como en la anterior, en la FS, que estaba en la parte superior del piñón de ataque, porque engrana directamente con un segundo piñón a la cremallera. Por lo tanto, vemos la caja de dirección. Bien, aquí os he puesto elementos. Estas direcciones eléctricas también tenemos alguna para que veáis allí en lo que sería el taller. En un principio es cierto que os voy a poner también un vídeo para que veáis cómo es exactamente esta dirección y cómo trabaja. Es sencilla de entender, ¿vale? No hay más complicaciones. Aquí tenemos el motor, ¿vale? Y el motor lo que tiene es que va a trabajar sobre este elemento y este elemento lo que va a trabajar es sobre la cremallera. Esto es la unidad de control que irá justo en la cabeza de ese motor. Ya habéis visto en la general donde estaba ubicado, ¿vale? Aquí tenéis el motor, se ve perfectamente. Y aquí tenemos la unidad de control que va a accionar, ¿vale? Tenemos también lo que sería la unidad de control para dirección asistida. Tenemos una unidad de control que tiene que tener unos regímenes claros, ¿vale? Tenemos el sensor de ángulo de dirección, tenemos que conocer exactamente cuándo el volante se mueve, en qué dirección está y demás cuestiones, ¿vale? Y aquí tenemos el sensor de par de la dirección, también lo tendremos dentro de lo que sería el elemento que ataca al piñón primario, ¿vale? Tenemos el control de ABS y todos estos elementos son los que ahora quiero que tranquilamente hagáis una parada en el camino y me digáis, a ver, ¿cuáles son los elementos que hacen falta para funcionar en esta dirección de doble piñón? Entendamos que aquí sería relevante que hicierais el trabajo que hay aquí descrito. Unos componentes como están aquí, sensores, unidades de control, motor y caja de dirección. Y aquí lo tenéis todo en un dibujo. Yo me dibujaría esto y me interesaría por acabar de reconocer dónde está cada uno de estos elementos. ¿De acuerdo? Os dejo la pregunta, hacéis una paradita, volvéis a centraros en vuestro dossier, ponéis ahí las ideas y vamos a ver cómo funciona. ¿De acuerdo? Cuando tengáis esto acabado, nos centramos en el siguiente nivel. El siguiente nivel es cómo funciona esta gestión electrónica, porque pensemos que es eléctrica, pero tiene una gestión por electrónica. Al final tenemos una unidad de control y tenemos ese calculador que va a generar esa respuesta en base a unas informaciones que le llegan. ¿Qué es lo que quiero que entendáis aquí? Bueno, algo muy sencillo. ¿Cómo funciona todo lo que hablamos siempre de electrónica? Los sensores captan señales. Hemos hablado de señales como, por ejemplo, el ángulo de giro, el par de lo que sería el motor, que tenemos un régimen de giro, ¿vale? Tenemos también otro sensor que es con la fuerza, con el par que yo intento girar ese volante, ese piñón. Eso me está diciendo que la cremallera mueve rápida o mueve muy lenta por culpa de la velocidad. Todo está relacionado. Al final son una serie de informaciones que los sensores van a captar y se las van a enviar a la unidad de control. ¿Qué tiene la unidad de control? La capacidad de recibir esa información, evaluarla y calcularla. ¿Cómo lo hace? Porque realmente dentro tiene ya programadas unas curvas características de una dirección. Y eso lo que hace es que ella va a decirte, según la velocidad con la que vayas, el par en newtons metro de la dirección y el par de la servoasistencia que quiere asistir. ¿De acuerdo? Al final todo esto es lo que envía una respuesta a un actuador. ¿Quién es el actuador en estos casos? El motor. Sale la respuesta motor y el motor ataca a la cremallera. Ese motor, sabéis ya que tiene montado un piñón secundario y ese junto con el primario que tú estás directamente de forma mecánica incidiendo sobre la cremallera, va a trabajar. Así que ahora es en vuestro momento. Quiero que paréis, que volváis a ver si no tiréis para atrás un poquito el vídeo y que me expliquéis cómo funciona realmente esta dirección. Desde que sabemos por unos sensores unas informaciones, pasando esa información a una unidad de control, esa se va a recibir, se va a evaluar y se va a calcular y se va a enviar una respuesta. ¿A quién? Al actuador. ¿Y el actuador quién es? El motor que tenemos, ¿vale? En el dibujo que habéis creado en la última pregunta se ve perfectamente adherido a la caja de dirección, a la cremallera, para que le ataque un segundo piñón y nos haga de asistencia. ¿De acuerdo? Bien. Aquí tenemos elementos de otros tipos de direcciones eléctricas. Pensad que hay muchas. Recordad lo que siempre os digo. Esta, por ejemplo, fijaros dónde la monta, ¿vale? Esta la monta en la parte justo inicial de la caña. Entonces, ahí tenemos la asistencia que ya mueve la caña, ya esta caña está movida con esa asistencia y directamente podemos ver que la dirección eléctrica, por ejemplo, EPS,
tiene una caja mecánica que ahí no va adherido ningún motor, tampoco tiene un tren pericuidal como en la AFS, sino que tiene todos los elementos, si os fijáis, en la dirección asistida en esta parte del vehículo, en la parte alta de la caña. ¿De acuerdo? Bien, todo esto lo que necesita siempre es que entendáis que hemos pasado a direcciones eléctricas, que mola mucho, que ya no tenemos un circuito hidráulico, que mola mucho, que ya no le quitamos fuerza a ese motor por la correa de accesorios que mueve la bomba, que mola mucho por muchos temas, ¿vale? Como ahorros de combustible y demás, pero que pensemos que la energía tiene que salir de algún sitio y todo lo que mueva un motor eléctrico al final tiene que ser suministrado por el circuito eléctrico del vehículo. Y como ya sabéis de otros módulos como electricidad, nosotros tendremos una batería, pero esa batería tiene que tener unas dimensiones y unas capacidades para alimentar todo lo que necesita el vehículo. Con lo que si os fijáis en esta nueva tipología de diferentes direcciones asistidas, necesitamos, muy importante, ¿vale? Un suministro de energía que nos dé facilidad para mover estos motores eléctricos, con lo que tendremos necesidades de baterías más potentes. ¿De acuerdo? Hay muchas tipologías, como habéis visto aquí. Tenemos desde la AFS, ¿vale? Que la visteis el primer día. Aquí la tenemos, ¿vale? En esta imagen se ve perfectamente dónde va montada, qué es lo que hace, recordarla, BMW, Redal, no te olvides nunca, serie 5 es la que empezó a montar. Y de aquí saltamos y vemos la siguiente, que es la de doble piñón. Fijaros, aquí se ve bien. Ahora os pondré un vídeo para que la acabéis de ver cómo funciona, ¿vale? Pero sobre todo me gusta esta imagen. ¿Qué forma tiene? Vemos el motor donde va instalado, ¿de acuerdo? Bien, y luego, por ejemplo, ya para acabar, tenemos la EPS, que la EPS es similar al final, como todas ellas, ya habéis visto cómo trabajan, sensores, calculador, calculador, motor, motor, ayuda, asistencia, y mirar dónde la tenemos montada aquí, ¿vale? Tres tipologías diferentes, por favor, entenderlas, y la última actividad es esa, que me digáis en cada una de ellas, me ponéis una tablita AFS, doble piñón y EPS, ¿vale? Y en esa tablita me ponéis acto seguido dónde tienen ubicado el motor y el funcionamiento, si os habéis fijado, es similar. Sensores, calculador, actuador. En este caso actuador, un motor eléctrico. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos a ver si cerramos la parte de direcciones eléctricas y el próximo día veremos mantenimiento, que es lo que a mí más me mola, que sepáis qué es lo que tenemos que hacer nosotros y cómo verificamos cuando el cliente entra por puerta de taller y nos dice dónde está el problema que él nota. Y nosotros ahí tenemos que derivar a entender el caso específico. Bueno, espero que hayáis tenido un buen fin de semana, que no os había comentado nada y espero que la semana venga con fuerza y a ver si las cosas van mejorando. Que dentro de nada yo creo que tendremos noticias buenas. Bueno, cuidaros mucho y seguimos en contacto.